Bueno, primero preguntarte yo, bueno, por supuesto que muchísimas gracias por la entrevista. En principio, ¿quién es Puga? Bueno, María Luisa Puga fue una escritora mexicana que nació en la década de los 40 y pues ella escribió alrededor de unas 20 novelas, bueno, había novelas y libros de cuentos y hay muchas cosas que la caracterizan. La primera es que decidió irse a Londres tras los pasos de Virginia Woolf, hacer un viaje de un año que se prolongó durante 10, terminó en África, ahí escribió su primera novela publicada que se llamó Las posibilidades del odio y que es justamente una novela que se ubica en África y por eso llamó tanto la atención en ese momento cuando se publicó aquí en México. Y posteriormente, cuando regresa a México, se establece durante algunos años en la Ciudad de México. Ahí sigue publicando, gana el premio Javier Villaurrutia y después decide irse a vivir a un entorno rural a Michoacán, que es en un pueblo llamado Siragüen, y ahí se ubica en medio de un bosque, enfrente de un lago. Ahí se planta a escribir durante los últimos 20 años de su vida. A grosso modo podría decir que ella es Puga. Ah, perfecto. Ahora, parece ser como una caja de Pandora la historia de la literatura mexicana. Hay un montón, empiezan a haber un montón de escritoras y que han sido en los últimos tiempos bastante relegadas y bueno, y que muchas son desconocidas, ¿verdad? Sí, así es. En el caso de María Luisa Puga, yo me lo explicaba, ella es contemporánea, por ejemplo, de Elena Poniatowska o de Silvia Molina, que son autoras que pues hemos visto mucho más, ¿no? En la escena pública, en ediciones que están circulando en este momento en el mercado, etcétera, ¿no? En el caso de María Luisa Puga, yo me lo explicaba, pues por esta decisión que ella tomó de alejarse del centro, de irse a vivir a Michoacán. Y bueno, creo que esto sin duda, ¿no? O sea, sin duda, pues de alguna manera le quitó los reflectores que tenía. Creo que ella lo decidió así, lo hizo a propósito, para poderse consagrar a su proyecto de escritura. Y bueno, la otra que es contundente, que es muy importante, es que apenas hace 2 o 3 años, siglo XXI, reeditó 3 de las 20 novelas publicadas de María Luisa. Entonces es muy difícil acceder a sus libros. Yo comentaba que para hacer este trabajo en particular, pues tuve que hacer así labor de investigación, de investigadora, y concretamente me fui a la calle Donceles, a la Ciudad de México, a conseguir toda su bibliografía, pero no todo el mundo tiene esa posibilidad, ¿no? Entonces, el acceso a su obra es una dificultad en sí misma. Eh, ¿El acceso a su obra tiene sentido? ¿Tiene Ah, sentido? sí, la obra es todavía persistente y encuentra uno muchas cosas ahí. Sí, claro que sí, 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 sí. Yo diría que sí. Eh, Platicábamos que son muchas las perspectivas desde las cuales podemos abordar la obra de Puga. Yo lo hice, por ejemplo, a través del viaje, el sentido que el viaje tiene y atraviesa en su obra, pero hay muchas cosas, ¿no? Acabo de charlar con un amigo que me decía, bueno, por ejemplo, desde la perspectiva feminista, la propia autora Puga se resistía mucho a que se encajonara su obra desde una perspectiva feminista, pero sin duda hay una fuente ahí inagotable de la cual se puede beber, porque sí, aunque ella no lo quisiera, ella no quería, digamos, hacer esta diferencia entre lector y lectora. O sea, ella quería que fuera un lector, indistintamente su sexo, quien la leyera. Pero sí, sí se recupera la obra de Puga, su propia imagen como una niña, como una mujer madura,
como una mujer que está envejeciendo, que sin duda puede abonar al discurso de recuperación que estamos haciendo en este momento de las mujeres. Murió temprano, ¿verdad? Sí, ella murió a los 60 años. Pues sí, digamos que murió de manera prematura. Tuvo una enfermedad bueno, pues que la postró prácticamente. Ya en los últimos años ella se movía en silla de ruedas y en la que además sufría de un dolor constante, ¿no? O sea, era un dolor que no se iba, con el que tuvo que aprender a convivir todo el tiempo. Y de hecho, una de sus novelas, pues la última, se titula Diario del Dolor, donde justamente sienta el dolor y lo pone a hablar frente a frente. Y esta es una novela que editó Alfaguara. Es probable que todavía se puedan encontrar ejemplares de este diario. Ahora, esta escritora marcó un poco tu vida y también tu obra, digamos, ¿no? Porque, bueno, fuiste a vivir a Sirahuén, y ahora estás presentando tu primer libro dedicado a ella. Sí, bueno, Junturas es el segundo libro que publico, pero sí, indudablemente, creo que fue llevarlo más allá de los límites de la lectura. Una vez que la descubrí, que la empecé a leer, se empezaron a detonar una serie de cosas que sí, que me marcaron por completo. Para empezar, conocí a su viudo, a quien fuera su pareja durante los últimos 20 años, a Isaac Levine, y bueno, pues con él tuvimos una amistad muy, muy entrañable, muy breve, porque prácticamente lo conocimos y al año que lo conocimos falleció, pero pues todavía nos convidó, digamos, de los restos del paraíso y nos contó pues muchas cosas todavía de primera mano de lo que fue su vida en común en ese espacio. Y sí, creo que es un entorno que, aunque uno sea ajeno a esa historia, te marca, te toca, ¿no? De muchas maneras. Pues es justamente lo que vemos en esta primera parte del libro de Junturas, con este apartado que se llama Notas al margen, donde yo hablo acerca de mi experiencia al estar en contacto con la obra de Puga y con este entorno donde ella vivió los últimos 20 años. ¿Qué tiene tu libro? ¿Qué cosas vamos a encontrar ahí? Pues es un acercamiento distinto a una autora, no es un trabajo académico, Ni este, biográfico. no, tampoco es un trabajo biográfico, creo que es un acercamiento muy particular, es una especie de tríptico. En la primera parte ya lo comenté, viene como mi experiencia de estar en este lugar, en la cabaña, al ser lectora de María Luisa, y en la segunda parte vienen dos ensayos de dos cuentos de María Luisa Puga que abordo precisamente, que analizo a través de esta experiencia, de este sentido del viaje. Y en la tercera parte se incluye una entrevista que todavía alcancé a realizarle a Isaac Levine, donde nos habla pues de manera muy puntual acerca de cómo fue esta experiencia que tuvo él con ella en Sirahuén. Y pues digamos que estas junturas, estas tres cosas, son tres textos de naturaleza distinta, tres propuestas, tres acercamientos, se unen en este libro y creo que nos dan una visión, una panorámica interesante de una autora que considero pues debemos recuperar. Ayer lo presentaste en Zacatecas. ¿Tienes alguna visión para presentarlo aquí en la Ciudad de México? No, hasta el momento no tenemos planes de otra presentación. Me encantaría, por supuesto. Creo que vale mucho la pena volver a poner a Puga otra vez, ¿no? Que hablemos de ella, que la leamos, que exijamos más reediciones. De hecho, hay 4 novelas que dejó inéditas. Cuando murió se quedaron 300 libretas. Y 4 novelas inéditas que tiene en resguardo su hermana y que bueno, pues nosotros sus lectores estamos deseosos de conocerlas. Ah, perfecto, hay una gran obra inédita entonces, ¿no? Exacto, sí, Otra sí. de las cosas que sí me produce pensar es esta cosa,
que a veces tenemos que, bueno, a veces no, casi siempre tenemos que encarar otra vez el canon, ¿no? El canon de la literatura mexicana que está hecho por los hombres y para los hombres. Y a veces me parece también que hay una cuestión de género también, porque tú hablas de cuentos y muchas escritoras escribían cuentos, ¿no? Entonces pareciera ser que en realidad esta cosa que decimos, bueno, en México no se escriben tantos cuentos, en realidad hay muchísimos cuentos que desconocemos. Sí, así es. María Luisa Puga tiene libros de cuentos, tiene novelas y creo que ella disfrutaba particularmente el cuento. Siempre decía que lo que más disfrutaba de contar un cuento, de contar una historia, no era el centro de lo que estaba sucediendo en esa historia, sino lo que ocurría alrededor. Y es lo rico de su literatura, que ocurren muchas cosas al mismo tiempo y uno termina de leerlo y dices, no pasó nada, pero en el fondo pasaron un montón de cosas ante mis ojos, ¿no? Entonces, sí, creo que vale mucho la pena recuperar a esta autora. Bueno, Yolanda, la última, tienes un montón de cosas como una intelectual, digamos, y un montón de cosas también para iniciar cosas, digamos, ¿no? En ese sentido, ¿hay alguna novela, algún libro que estés pensando en el futuro? ¿Y te vas a quedar en Zacatecas? De momento estoy compartiendo mi vida entre Zacatecas y Siragüen. Ajá. Creo que Siragüen me jala cada vez más. Oh, Cada vez más tengo más motivos de estar allá que aquí. Así he estado durante los últimos 8 años, yendo y viniendo, a veces hasta 4 o 5 veces al año. Pero ya cada vez es más difícil, ¿no? Dejar allá y regresar aquí. Y bueno, pues de momento estamos en esa transición. Y bueno, sí, en este momento hay un libro que estoy trabajando que es justamente de cuentos y donde hablo de precisamente de las mujeres de mi familia, todas estas mujeres que yo creo que están en la familia de cada uno, que son mujeres un tanto anónimas, que son mujeres descritas en una o dos palabras, o si acaso, si son afortunadas, se les describe en una frase, como decir, no sé, se volvió loca, ella nunca se casó, nunca tuvo hijos, lo que sea, ¿no? Y ya simplemente con esas sentencias son como borradas de la historia del mapa familiar. En mi historia encontré muchas mujeres así y empecé a hacerme preguntas respecto a qué había detrás de esas frases, ¿no? De que te decían, que la familia te decía cuando preguntabas de ellas y pues en alguna manera intento recuperarlas, ¿no? En algunos casos pude saber un poco más, en otros no, y recurro un poquito a la ficción y a lo que yo me imagino que pudo ser, pero estoy actualmente trabajando en ese libro. perfecto. Bueno, felicidades por tu libro, felicidades por el libro que viene y muchas gracias por la entrevista, ¿eh? No, gracias a ti, Mónica. Muchas gracias.